Ya. Buenas tardes, doctor y compañeros. El día de hoy me tocaba hablarles acerca del sistema inmune cutáneo. Bueno, empezamos con la tabla de contenido. Como primer punto vamos a tener la anatomía de la piel, como segundo punto los componentes del sistema inmunitario cutáneo. Luego vamos a hablar de los efectos de la radiación ultravioleta. En el cuarto punto vamos a hablar de alguna inmunopatología cutánea, en este caso la psoriasis. Y por último, bueno, mi bibliografía. Empezamos. Con la anatomía de la piel. Si bien es cierto, nuestro estudio de la respuesta inmunitaria se va a centrar en las dos capas, en este caso, tanto lo que es la epidermis y la dermis. Dentro de la epidermis, la población que va a predominar van a ser los queratinocitos, pero también vamos a tener otras células importantes de la respuesta inmunitaria, como por ejemplo son las células de Langerhans, los linfocitos T, CD8 positivos, los melanocitos. Bueno, y acá como, bueno, a ver, ¿dónde está el puntero para poder señalar? Bien. Aquí se puede encontrar la membrana basal, y debajo de la membrana basal vamos a tener la dermis. En la dermis vamos a tener, si bien es cierto, tanto vasos sanguíneos como vasos linfáticos, y también vamos a tener una población celular más heterogénea, como por ejemplo las células dendríticas plasmocitoides, las células dendríticas dérmicas, los macrófagos, los linfocitos T helper 1, los T helper 17, T helper 2, por ejemplo, los linfocitos NKT, mastocitos, fibroblastos, y bueno, esos serían los más representativos. Luego vamos a pasar a lo que vendrían a ser los componentes del sistema inmunitario cutáneo. En ellos vamos a tener los queratinocitos. Habíamos dicho que estos queratinocitos se iban a ubicar en la epidermis, y como sabemos, la epidermis va a ser una capa que va a contar de 4 estratos. El primer estrato va a ser el estrato córneo, luego el estrato granuloso, el estrato espinoso y por último, bueno, el estrato basal. Si bien es cierto, estos queratinocitos son células epiteliales que, bueno, van a representar más del 90% y van a prevenir la deshidratación porque van a tener una capa de corneocitos que más que nada es una capa impermeable. También va a ser una barrera efectiva tanto contra lo que vendrían a ser agentes patógenos y sustancias extrañas. Y tiene esta función de muroprotectora, por así decirlo, porque le va a dar una función importante desde un punto de vista inmunitario, ¿no? Y también hay que recordar que más que una barrera física, va a ser o va a participar activamente en lo que vendría a ser la respuesta inmunitaria, ¿no? Y una de las características es justamente eso, que participa en la respuesta inmunitaria y que me va a poder dar la expresión de receptores, ¿no? Que reconocen a los patrones moleculares asociados a los patógenos, ¿no? Así como, bueno, el famoso PAMS, así como también otras señales de daño o peligro, como los DAMs. Bueno, dentro de estos receptores vamos a tener que se puede detectar el peligro, vamos a tener a los receptores tipo TOL y a los receptores tipo NOT. Dentro de los receptores tipo TOL se van a expresar tanto a nivel de la membrana celular como a nivel del endosoma. Si hablamos, bueno, de lo que vendría a ser, pueden ser presente tanto en la membrana, ¿no? Y en el endosoma, y su presencia de estas estructuras van a estar asociadas porque, si bien es cierto, van a responder a lo que vendrían a ser, por ejemplo, lipoproteínas, a lo que vendrían a ser las flagelinas, el LPS. Y también los receptores que se encuentran en el endosoma, justamente van a ser los encargados, por ejemplo, estos receptores que están aquí, estos receptores que van a estar aquí, van a ser los encargados de poder, por así decirlo, responder a un ARN bacteriano, ¿no? Que puede ser tanto que puede ser tanto de cadena doble, perdón, o como de cadena simple, pero también puede responder al ácido nucleico de este ARN y también, o si no, al ADN bacteriano en sí. Bueno, en la parte izquierda, aquí en la parte izquierda vamos a poder observar tanto los receptores TOL, ¿no? Que van a estar en esta membrana, y estos, por ejemplo, van a responder a lo que vendría a ser el LPS, la flagelina, ¿no? Las lipoproteínas, y se van a dirigir directamente al núcleo, ¿no? Para generar algún tipo de señal, y esas van a poder convertirse, mejor dicho, a los péptidos antimicrobianos, también como las citoquinas y las quimioquinas, ¿no? Entonces eso se va a dar por medio del interferón tipo 1 y los linfocitos T helper 1. Y bueno, y esto, si bien es cierto, estos mediadores son importantes en la respuesta inmunitaria, ¿no? Que nos demuestra tanto que los queratinocitos sí participan de una forma activa en lo que vendría a ser la respuesta. Ahora, en la parte izquierda, ¿no? Perdón, en la parte derecha nosotros podríamos observar estas vías activadas a través de los receptores tipo NOT, y que si bien es cierto, estas van a captar, por ejemplo, alguna señal del LPS, de la flagelina, de la radiación ultravioleta, de las toxinas,
y se van a, bueno, y van a estar mediadas, o van a activar, mejor dicho, un complejo proteico que es la famosa, el famoso inflamasoma, ¿sí? Y este inflamasoma luego va a activar lo que vendría a ser la procaspasa tipo 1 para luego convertirse en caspasa 1. Ahora, al convertirse en esto que vendría a ser la caspasa 1, que es una enzima activa, puede también permitir que los precursores, tanto los precursores de la interleuquina 1 beta, se puedan convertir a interleuquina 1 beta, nada más, ¿no? Y bueno, y estos, por ejemplo, la interleuquina 1 beta como la interleuquina 18 están envueltas en lo que vendría a ser la inflamación, y también se ha demostrado que estaría involucrada en lo que vendría a ser la dermatitis por contacto. Ya. Ahora, con respecto a los productos de péptidos antimicrobianos, podríamos decir que los queratinocitos también son capaces de producir estos tipos de productos de péptidos antimicrobianos, tanto como, por ejemplo, las defensinas beta, las catelicinas. Y dentro de las catelicinas, un ejemplo es la LL37, porque si bien es cierto, estas me van a estos péptidos antimicrobianos me van a prevenir una invasión microbiana. ¿Por qué? Porque me van a destruir el microorganismo, van a también a dar un reclutamiento de la célula inmunocompetente, la modulación de la producción de las citoquinas también se va a originar, ¿no? Y todo eso es dado porque va a haber, o porque se va a dar una producción de una producción inducida del daño endotelial. Ahora, bueno, eso sería con respecto a la producción de los antimicrobianos, tanto como las defensinas beta y las catelicinas. Pero también tenemos que acordarnos de que, si bien es cierto, eran daños, no son productos son productos en respuesta a un daño epitelial, ¿no? Pero esto puede aumentarse por la presencia tanto de citoquinas producidas por los linfocitos Helper 17 y, bueno, esos linfocitos de Helper 17 tales como, por ejemplo, la interleuquina 17A o la interleuquina 22, ¿no? Que en cuadros como, por ejemplo, la psoriasis, perdón, se va a estar asociado a que la LL37 va a ser producida por los queratinocitos y, bueno, y se puede asociar con el ADN que ha sido dañado en este caso, ¿no? Ahora, si bien es cierto, también hay situaciones como, por ejemplo, las heridas, en donde nosotros podríamos, bueno, esas heridas van a estar producidas, ¿no? Bueno, esas señales van a estar producidas a través del receptor tipo TOL2, como se puede observar, y puede favorecer esa activación de la vitamina D. Y esa activación de la vitamina D va a estar justamente en presencia de la interleuquina 17A, que va a ser producida por el linfocito T helper 17, me va a producir una mayor producción de lo que vendría a ser estas catelicinas, que es la LL37. Ya, ya. Ahora, con respecto a lo que vendría a ser la producción de las citoquinas y quimioquinas, en este caso vamos a ver, por ejemplo, la interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 17, interleuquina 10, 12, 18, el factor de necrosis tumoral y también el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, ¿no? Y vamos aquí a mencionar, por ejemplo, los efectos que pueden medir a través de la producción de la interleuquina 1, ¿no? Y, por ejemplo, podemos mencionar que aquí va a haber una activación de los linfocitos T exploradores o T helpers, también va a haber una maduración de los linfocitos B, ¿no? Las células dendríticas también se van a poder activar, ¿no? Los fibroblastos, por ejemplo, va a tener esta mitogénesis, y en lo que vendrá a ser los monocitos va a haber una activación antihumoral. Bueno, eso vendría a ser por el caso de lo que vendría a ser la producción constitutiva, ¿no? E inducida de, en este caso, la interleuquina 1. Con respecto a lo que vendría a ser la producción de las quimioquinas, si bien es cierto, estas, bueno, a través de esta producción de las quimioquinas, como por ejemplo, podemos observar ahí la CCL20, la CXCL9, 10 y 11, pueden favorecer la atracción de los linfocitos T a través de la producción de la interleuquina 8, de la interleuquina CXCL1, ¿no? Y que estos, bueno, eso van a traer neutrófilos, y también, por ejemplo, a través de la CCL20 van a traer los precursores de las células de Langerhans, ¿no? Ya cargo. Ahora, respecto a lo que vendría a ser la expresión tanto bueno, ya, ahora, con respecto a la expresión de lo que vendría a ser el factor
el interferón gamma, disculpen, el interferón gamma. Si bien es cierto, esta presencia del interferón gamma va a inducir en los queratinocitos la expresión tanto de moléculas del complejo de histocompatibilidad tipo 2, ¿no? Y esto va a poder convertir a los queratinocitos en una célula presentadora de antígenos, pero no profesional. ¿Cómo así? Porque no, porque va, por así decirlo, dando la posibilidad de poder inducir tolerancia, ¿no? En caso que se presente un antígeno al linfocito T virgen, pero también hay una posibilidad de activar a los linfocitos T de memoria. Ahora, si bien es cierto, esta presencia del interferón gamma, ¿no? Y también de la presencia del factor de necrosis tumoral, por ejemplo, pueden, por así decirlo, inducir a la expresión del ICAM. ¿Qué es el ICAM? Es una molécula importante para lo que vendría a ser la recirculación leucocitaria, ¿no? Como lo dice él. Y bueno, lo que podría también favorecer la migración de los linfocitos T y otros leucocitos hacia lo que vendría a ser la piel. Ahora, el interferón gamma también puede inducir la expresión de los queratinocitos en las moléculas CD1D, ¿sí? Y que es importante para lo que vendría a ser la presentación de antígenos de naturaleza, en este caso glucoproteica, ¿no? No, perdón, de glucolípidos. Y bueno, esta presentación puede asociarse también en la activación local de los linfocitos NKT, ¿no? Que bueno, más que nada es para una respuesta antimicrobiana, antitumoral y bueno, de tolerancia y de autoinmunidad. Ya, bueno, más que nada, esto es un estudio que lo saqué de una revista, bueno, es un estudio de Bonish y colaboradores, bueno, es del año 2000, desde el año 2000, y donde justamente nos dicen de que se reporta que el interferón gamma, por ejemplo, puede inducir a esta expresión tanto de la CD1, D1D y del ICAM1, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en estos queratinocitos humanos, ¿no? Y cómo esta expresión, mejor dicho, se ha podido relacionar con la psoriasis y la activación de la producción del mismo interferón gamma, tanto por la célula NKT, ¿no? Lo cual puede decir que es el mismo mecanismo importante en lo que vendría a ser la patología de la psoriasis. Ya, ahora vamos a hablar de las células dendríticas de la piel. Si bien es cierto, son una población muy heterogénea, ¿no? Porque no todas van a venir del mismo origen, o sea, del origen mieloide. Algunas son de origen mieloide, otras no son otra no es del origen mieloide. Y el estudio, más que nada de la clasificación, han encontrado en algunos libros de que, por ejemplo, este grupo celular es muy activo, ¿no? Y que se puede ir actualizando bastante con la frecuencia, pero nosotros vamos a tocar tres tipos de poblaciones importantes, como por ejemplo son las células de Langerhans, las células dendríticas dérmicas y las células plasmacitoides. Ya. A ver, con respecto a las células inmunitarias de la piel, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, de esta diapositiva, más que nada tienen la intención de poder recordarnos que las células dendríticas no van a ser estáticas, sino que son muy activas al recambio y si bien es cierto, son capaces de poder migrar hacia los ganglios regionales, ¿no? A los ganglios regionales al poder reconocer y capturar en este caso al antígeno. Y bueno, y la respuesta de acá, mejor dicho, esta respuesta, ¿no? Es una respuesta muy dinámica porque la misma célula, como lo había dicho, no es, o sea, no es estática, sino que tiene una capacidad de poder movilizarse, ¿no? Ahora, siguiendo a la siguiente diapositiva. Ya. Vamos con las células de Langerhans, que es un tipo de esas células dendríticas que se encuentran en la piel. Estas células dendríticas se van a encontrar en la epidermis, ¿sí? Y van a conformar alrededor del 2 al 4% de estas células que se encuentran allí. Van a ser una red inmunitaria intercalada, ¿no? Entre los queratinocitos y es la primera línea de reconocimiento de antígenos. Ahora, expresan también una forma constitutiva de moléculas de complejo principal de histocompatibilidad, tanto tipo 2, perdón, iba a decir tipo 2, por lo tanto son células presentadoras de antígenos profesionales, ¿no? Por así decirlo, y esto le da la capacidad también de activar las células, mejor dicho, de linfocitos T, y poder así mediar la respuesta de regulación y tolerancia. Ahora, las células de Langerhans también, bueno, van a expresar este receptor MMR, ¿no? Que es el famoso receptor de manosa de macrófagos, ¿no? Lo cual, por ejemplo, le permite, en este caso, a carbohidratos poder unirse, ¿no? A los carbohidratos, mejor dicho, de los microbios. Ahora, también va a expresar, por ejemplo, el receptor FC gamma R2,
que más que nada se va a interactuar con la inmunoglobulina G y el receptor FεR1, que más que nada interactúa con la inmunoglobulina E. Y bueno, y así también van a expresar, por ejemplo, el CR3, ¿no? Que es el receptor para la proteína C3B1, ¿no? Y de complemento, y en este caso también, por ejemplo, bueno, pero ¿cómo se puede decir? Al expresar este tipo de receptor, también van a interactuar con otros ligandos, como por ejemplo el ICAM1, ICAM2, el fibrinógeno, ¿no? El LPS. Y bueno, y esas células ya, para terminar con esas células, son importantes o son capaces, mejor dicho, de producir tanto citoquinas y quimioquinas, tanto como la interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 12, ¿no? La proteína inflamatoria del macrófago alfa y el factor transformante de crecimiento beta. Ya. Ahora pasamos a lo que vendrían a ser las células dendríticas. Estas células dendríticas se encuentran en la dermis, ¿no? Y son células presentadoras de antígeno con una capacidad de poder migrar hacia un ganglio, ¿no? A un ganglio linfático para poder reconocer el antígeno determinado. Ahora, si bien es cierto, este tipo de células bueno, se va a poder activar, va a poder activar no solamente el linfocito T, CD4, sino que también va a ser la presentación cruzada, ¿no? Del antígeno al linfocito TCD8 positivo más. Y se le ha descrito una importancia, si bien es cierto, especial en la dermatitis por contacto, así como también en la presentación de antígenos virales, ¿no? Un ejemplo de esos antígenos virales puede ser el herpes zóster. Ahora, el estado de maduración de las células dendríticas, muchas veces en la literatura se hace referencia a, por ejemplo, a que las células dendríticas son maduras e inmaduras. Vamos a empezar con las células, por así decirlo, inmaduras, que son estas células que se encuentran en reposo. Si bien es cierto, estas células no han tenido ningún contacto con algún antígeno y justamente la célula presenta una gran cantidad de receptores de reconocimiento de patrones, ¿no? Como por ejemplo los receptores tipo TOL, ¿no? Es un ejemplo de ellos, pero si bien es cierto, van a tener una baja expresión en lo que vendría a ser las moléculas coestimuladoras, ¿no? Como lo podemos observar ahí, que es la CD83. Ya, ahora, con respecto a las células maduras o también llamadas células activadas, en este caso comienzan más que nada a disminuir la expresión, ¿no? De los receptores, más que nada de reconocimiento de patrones, ¿no? Y aumenta la producción de las moléculas coestimuladoras, ¿no? Como el CD83, y también aumenta la producción de citoquinas, quimioquinas, el factor de necrosis tumoral. Bueno, y así. A ver, siguiente diapositiva. Ya. Más que nada, este es un gráfico para poder explicar acerca de las células dendríticas de la piel, ¿no? Como ya lo mencioné, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a tener la activación, y esa activación se va a dar por medio de que va a haber un daño del tejido, ¿no? Y al haber este daño del tejido también va a pasar a ser una endocitosis el antígeno, porque va a haber un reconocimiento y más que nada la captura de este, ¿no? Va a haber una captación del antígeno por las células de Langerhans de la piel, ¿no? Como lo habíamos mencionado. Esta va a migrar al ganglio regional y bueno, acá diciendo las células de Langerhans dejan la piel y entran al sistema linfático. Luego va a haber la presentación de antígenos, ¿no? Que esta va a ser por una interacción de los linfocitos T. Las células de Langerhans maduras ingresan en el ganglio linfático, proceden tejidos infectados y pueden transferir algunos antígenos a las células dendríticas residentes, como se puede observar en este gráfico. Y por último va a haber una estimulación de los linfocitos T porque va a haber una activación de la respuesta, ¿sí? En este caso las células dendríticas B7, ¿no? Van a estimular a las células T indiferenciadas más que nada. Y bueno, esa es la explicación de este gráfico. Luego en la siguiente diapositiva, bueno, ya, acá vamos sí a tocar el tema de lo que vendría a ser la migración, ¿no? Y como habíamos dicho que estas células, ¿no? Esas células en reposo, las células dendríticas, mejor dicho, que se encuentran en reposo, o no, las células en reposo que se encuentran en la piel, tienen una alta capacidad, por así decirlo, de poder fagocitar y procesar antígenos, ¿no? Al migrar, en este caso, se va a transformar una célula en una célula que va a ser capaz, por así decirlo, de poder presentar el antígeno y de poder activar también el linfocito T, ¿no? Para eso se tiene que aumentar la expresión de moléculas y del complejo de histocompatibilidad tipo 2, y también en algunos casos el de tipo 1, pero más que nada se necesita, la de tipo 1 es para la presentación cruzada, ¿no? De moléculas coestimuladoras.
Y bueno, y de la misma manera también, de la misma manera se va a poder encontrarse, mejor dicho, con el linfocito T, ¿no? Y va a poder, pueda no solamente presentar el antígeno, sino que también proporcionarles las señales que van a poder activar la respuesta del linfocito T. Ya, bueno, esas son las etapas también de la maduración, ¿no? Y bueno, en este caso, otro de los cambios, por así decirlo, ocurre en el proceso de tanto de la maduración o activación de las células dendríticas. Y que justamente para eso es la expresión de los receptores que van a poder facilitar y dirigir la migración hacia un ganglio, ¿no? Como justamente lo expliqué. Y en este caso son los tipos de receptores, como podemos ver ahí, el CCR7 y también el ICAM1. Ya, ahora vamos a hablar de las células plasmacitoides, que bueno, es el último grupo dentro de las células dendríticas de la piel. Estas se van a encontrar en la dermis y estas no van a ser de linaje mieloide. O sea, es decir, no nosotros, o mejor dicho, estas células no se van a poder expresar tanto con los marcadores CD33, CD11C, pero sí van a poder expresar, por ejemplo, el HLA-DR, ¿no? Y CD 123, ¿no? Como marcadores distintivos. Ahora, este tipo de células van a ser muy escasas en la piel sana, ¿no? Y más que nada están asociadas a patologías como por ejemplo la psoriasis, el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Y bueno, el perfil de las citoquinas, en este caso vendría a ser el interferón tipo 1. Ya, diapositiva. Ya, ahora aquí, por ejemplo, este es un gráfico, ¿no? Del sistema de los linfocitos T, ¿no? Vamos a tener aquí este esquema que nos recuerda más o menos ya lo que habíamos estado diciendo, ¿no? De que en la primera parte, por ejemplo, de que va a haber la presentación de antígeno, ¿no? Por parte de las células dendríticas, pero ahora tenemos que preguntarnos qué va a pasar después de que se activa esta población de linfocitos T, ¿no? Específicamente en el ganglio. Y justamente aquí nosotros vamos a poder observar en el gráfico, ¿no? Va a comenzar esta respuesta adaptativa y esto va a producir que los receptores específicos para lo que vendría a ser el antígeno que ha iniciado la respuesta inmunitaria, ¿no? Estos receptores específicos pueden ser los receptores TCR, ¿no? Que, o sea, el receptor del linfocito T propiamente, pero a través de la activación del linfocito T también se puede mediar la respuesta o la activación del linfocito B, de manera que se generan bueno, que se van a generar células productoras de anticuerpos, ¿no? Específicos para el antígeno, a la cual en este caso se estaría respondiendo. También una vez, ¿no? Que se han generado las células de la inmunidad específica, estas pueden, si bien es cierto, migrar, ¿no? Desde el ganglio hacia la zona de la piel, ¿no? En donde se ha originado la respuesta de manera de poder, por así decirlo, tener un mayor control del antígeno que ha podido ingresar. Ya, ahora, con respecto al tráfico selectivo de los linfocitos T, vamos a tener en este gráfico lo que vendrían a ser los receptores de direccionamiento y adresinas vasculares. Entonces, para nosotros poder, o para poder regular, ¿no? Para regular, mejor dicho, el tráfico de los linfocitos T de manera que ellos puedan, por así decirlo, dirigirse al sitio anatómico apropiado, se van a expresar en forma diferencial una serie de receptores, ¿no? Y de dirección, y de, por así decirlo, direccionamientos de linfocitos, ¿no? Mientras que, por así decirlo, mientras que en las células, ¿no? Del endotelio, por ejemplo, se expresan moléculas llamadas adresinas vasculares. Y bueno, y así por el reconocimiento entre estas moléculas se puede dirigir el tráfico de los linfocitos hacia lo que vendrá a ser el sitio anatómico apropiado. Ahora, en el caso de los linfocitos que se deben dirigir, en este caso a la piel, en este caso van a ser inducidos a expresar un antígeno linfocitario cutáneo, que es, las siglas vendrían a ser CLA, como se expresa ahí en la imagen, ¿no? Y esta va a reconocer a la E-selectina, ¿no? En el endotelio de la venula de piel, ¿no? Y esto, por ejemplo, podría, en la venula de piel, y esto va a poder traspasar, ¿no? O traspasarse en lo que vendría a ser el sitio en donde se ha dado esta respuesta inicial del antígeno en lo que vendría a ser la piel. Ya, ahora vamos a hablar de la migración dirigida. Y bueno, aquí para eso tenemos este cuadrito, este dibujo, en donde más que nada los linfocitos dirigidos hacia la piel, ¿no? Se unen a la E-selectina, como lo expliqué anteriormente, y a la quimiosina CCL17 sobre lo que vendría a ser el endotelio vascular, justamente, ¿no? Como se puede observar aquí. Ahora, aquí vamos a tener los queratinocitos, ¿no? Que van a expresar
o expresan la quimiosina la quimiosina CCL27, ¿no? Y que se une a lo que vendría a ser en este caso el CCR10, ¿no? Sobre la célula del linfocito, bueno, sobre la célula T, ¿no? Efectora, y bueno, eso va a ser también dirigida hacia la piel. Esos son, bueno, los dos tipos de, por así decirlo, de migración. Ahora, en este caso es una imagen histológica acerca de lo que vendría a ser por la técnica de inmunohistoquímica, ¿sí? Bueno, nos representa los linfocitos T, y en este caso estos linfocitos T van a encontrarse más que nada oscuros, bueno, más que nada como oscuros, ¿no? Negruzcos, ¿no? Y estos se van a localizar principalmente en la dermis, ¿no? Como lo podemos observar, y también alrededor de lo que vendrían a ser vasos sanguíneos. Ya. Ahora, acerca de los linfocitos T cutáneos, nosotros podríamos decir que estos linfocitos T cutáneos, por ejemplo, si bien es cierto, nosotros vamos a, bueno, estos linfocitos T cutáneos son en su mayoría, ¿no? Pues no, porque van a ser más que nada linfocitos T memoria. En su mayoría son linfocitos T memoria, aproximadamente un 95%. También van a expresar CLA, ¿no? Y bueno, que es el antígeno linfocitario cutáneo y el receptor de la quimiosina CCR4. También habíamos mencionado, ¿no? Que la población linfocitaria de los linfocitos T cutáneos, mejor dicho, era heterogénea, ¿no? O es heterogénea, pero también aquí ellos van a incluir a los linfocitos T helper 1 y los T helper 2, ¿no? Y aquí vamos a poder presentar otros 3 tipos de poblaciones, como por ejemplo los que vendrían a ser los linfocitos T reguladores, que en este caso más que nada van bueno, evitan, ¿no? Las reacciones autoinmunitarias, bueno, autoinmunes, controlan la respuesta inflamatoria, interfieren en lo que vendría a ser la respuesta antitumoral, permiten la persistencia de infecciones latentes, ¿no? Y fallan en el control de la inflamación. Ahora, con respecto a los linfocitos T helper 3, T helper 17, vamos a tener aquí, por ejemplo, estos más que nada van a ser para que, por así decirlo, los protegen contra los patógenos extracelulares y también van a dar una patogénesis de lo que vendría a ser la psoriasis. Ahora, en los linfocitos T de memoria efector, en este caso, es más que nada una protección local rápida contra las reinfecciones. Ya, estos son los linfocitos no convencionales de la piel, o también llamados linfocitos linfocitos T y T gamma, ¿no? Dentro de estos habíamos dicho, ¿no? O habíamos mencionado, mejor dicho, como por ejemplo estos pueden dar las señalizaciones, ¿no? Y si bien es cierto, acá por ejemplo tenemos estas células, tanto, vamos a ver, estas células, por ejemplo, los fibroblastos, los queratinocitos, y acá tenemos los linfocitos T, por ejemplo, ¿no? Esos linfocitos T van a dar, por ejemplo, una señal de estas quimiosinas, ¿no? Que se encuentran aquí. Y también pueden generar, por ejemplo, apoptosis, ¿no? De las células afectadas, ¿no? O, bueno, o transformadas. Y también va a haber una activación en lo que vendrían a ser estas células dermal DC, para convertirse, ¿no? Bueno, más que nada acá se encuentran estos receptores, tanto el CD86, el CD80 y el complejo mayor de histocompatibilidad. Al entrar este antígeno, bueno, va a haber esta conversión, ¿no? Bueno, y acá se encuentran los linfocitos NKT, ¿no? Que también van bueno, por así decirlo, a generar estas citoquinas tanto de factor de necrosis tumoral como de interferón gamma, ¿no? Y acá también el linfocito T y este es el linfocito gamma, si no me equivoco. Ya, con respecto a las respuestas inmunitarias de la piel, nosotros acá en el gráfico podemos ubicar la epidermis, dermis, y acá vamos a ver, por ejemplo, este patógeno bacteriano, ¿no? Al ingresar este patógeno bacteriano, bueno, va a estar, bueno, puede estar en contacto con lo que vendría a ser la célula dendrítica. Aquí va a haber una endocitosis del antígeno, ¿no? Va a activarse la vía de TRL o por la vía de TOL, ¿no? Y va a haber una migración hacia el ganglio regional, como lo habíamos mencionado. Cuando hay esta migración al ganglio regional, puede llegar, si es que no ha habido antes algún tipo de infección, ¿no? De este mismo patógeno, a un linfocito T helper o T virgen, ¿no? Y va a dar, en este caso,
Bueno, y eso se va a diferenciar en un linfocito T de memoria y en ese linfocito TCM, ¿no? Y bueno, esos también se van a ir a un ganglio linfático no regional y bueno, así, ¿no? Acá va a haber, por ejemplo, esta protección sistémica que pueden migrar tanto a los pulmones, intestinos y a otros tejidos. Y acá, por ejemplo, esos linfocitos T de memoria pueden, por ejemplo, dar, no, o sea, van a ocasionar lo que vendría a ser la eliminación del patógeno, ¿no? En algunos casos. Ya, esta es más que nada la respuesta secundaria y en esta respuesta secundaria de la piel, bueno, acá también, bueno, por partes, ¿no? Porque justamente por eso están los números. Por ejemplo, en el número 1, las células justamente dendríticas, ¿no? Una vez que capturan el antígeno, lo procesan, por así decirlo, y bueno, van a poder presentárselo a los linfocitos T, ¿no? Estos linfocitos T de memoria efectora, sus siglas es el TCM, ¿sí? En estos linfocitos T de memoria efectora que ya habían quedado localmente, ¿no? Después de una respuesta primaria. Bueno, y eso más que nada, esos linfocitos se activarán, van a proliferar y van a mediar, por así decirlo, la eliminación del patógeno. Eso es con respecto al punto número 1. El punto número 2, en este caso, es la activación de las células endoteliales debido a una respuesta inflamatoria local. Esa activación local, por así decirlo, puede mediarse o puede mediar el reclutamiento de los linfocitos T y de las células inmunocompetentes a partir de la sangre periférica y bueno, de las células también, las células inmunocompetentes, ¿no? Bueno, que pueden, que ingresan, mejor dicho, y puedan participar en la eliminación del patógeno. En el punto número 3 vamos a tener lo que vendría a ser esta migración, ¿no? Y justamente las células dendríticas que ya han endocitado al antígeno van a migrar a ese ganglio regional y una vez que migren a ese ganglio regional, bueno, va a haber el proceso le presenta este antígeno a los linfocitos T de memoria central que también habían quedado en el ganglio cuando se produjo esta respuesta primaria, ¿no? Y lo que va a hacer más que nada esos linfocitos T de memoria central que pueden dar origen a otras poblaciones de linfocitos T de memoria efectora y bueno, que van a migrar a la piel y ayudarán, por así decirlo, a una mejor, bueno, a un mejor control de lo que vendría a ser la infección que se ha podido originar. Ya, ahora, como punto 3, vamos a hablar de lo que vendría a ser los efectos de la radiación ultravioleta. Y para ello tenemos que saber que esos efectos de la radiación ultravioleta sobre la respuesta inmunitaria es que la radiación ultravioleta se va a referir, claro, se refiere, mejor dicho, a estas zonas que tienen un espectro electromagnético, como podemos observar aquí en el gráfico, ese espectro electromagnético. Esa radiación ultravioleta va a caer en bueno, más que nada su energía va a ser de 400 nanómetros, ¿no? Y para ser más específico, va a ser entre 200 a 400 nanómetros. Y se va a poder dividir estos rayos ultravioletas en tres, en los rayos ultravioletas UVA, UVB, y VC. En sí, los de VB, ¿no? Van a llegar hasta la epidermis, los del VA hasta la dermis, pero los que son, por así decirlo, los que están en este rango, ¿no? Con un efecto en el sistema inmunitario, van a ser los del VB. Aparte de eso, también tenemos que saber, por ejemplo, estos, ¿no? Los del VB. Estos del UVB van a estar filtradas principalmente por la capa de ozono, ¿no? Cataliza la producción de la vitamina D, son responsables de las quemaduras solares y también puede ser asociada al cáncer de la piel y asociada a la supresión de la respuesta inmunitaria. Ya. Ahora, en esta imagen, por ejemplo, tenemos los queratinocitos y también la producción de los mediadores inducidos justamente por los rayos UV, ¿no? Y justamente en la primera parte de la exposición yo había mencionado que esa radiación ultravioleta puede ser captada tanto por los receptores tipo NOT, ¿no? Activando, por así decirlo, este inflamasoma que con el resultado final de producir una interleuquina 1 beta o también la interleuquina 18, ¿sí? Y estas dos interleuquinas están asociadas a lo que vendría a ser la respuesta inflamatoria. Ahora, en esta imagen nosotros vamos a poder observar muchísimo mejor, ¿no? O se va a poder mencionar adicionalmente que esta radiación ultravioleta puede inducir a la producción tanto de interleuquina 10, factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Prostaglandina E2, por parte de los queratinocitos, y bueno, y todo esto se añade a lo que vendría a ser las vías adicionales, ¿no? Por las cuales va
por las cuales, mejor dicho, las respuestas inmunitarias, ¿no? Puede ser modulada por el efecto de la radiación, ¿no? Ultravioleta, por así decirlo. Ya. Ahora, esos efectos de la radiación ultravioleta, más que nada en las células de Langerhans, que también es un tipo de las células dérmicas de la piel, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar una disminución numérica, un daño en el ADN, va a producir apoptosis, una disminución de las dendritas también, un cambio de la función del CPAP, no, perdón, del CPA, y bueno, va a aumentar la tolerancia y disminuye su activación. Y justamente aquí tenemos una imagen de la histología, ¿no? Que esto es cuando los queratinocitos, y bueno, ahí también se puede ver las células de Langerhans normales, ¿no? Cuando no hay radiación, pero acá es cuando hay un tratamiento con radiación ultravioleta, ¿no? En este caso, la radiación UVB, ¿no? Como se puede ver, por ejemplo, ¿no? En esta lámina histológica. Ahora, las células de la piel, que bueno, si bien es cierto, son vigilantes e inmunocompetentes, ¿no? Y justamente una vez que la radiación ultravioleta o cualquier trauma, irritación o alguna infección ingrese, en este caso, a lo que vendría a ser nuestra piel, la piel, bueno, obviamente lo va a recibir, y si bien es cierto, esas células locales van a poder responder para poder mantener, ¿no? Responden para poder mantener esta homeostasis, ya que habrá una intercomunicación tanto inmunoepitelial para poder activar las respuestas locales, que ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Todas esas respuestas locales, pero en este gráfico se ve más que nada cuando hay un daño por radiación ultravioleta, un trauma, alguna irritación, alguna infección, ¿no? Cómo se van a activar todos, mejor dicho, la respuesta inmunitaria en sí. Ya, esta es una lámina acerca de la inmunopatología cutánea, en este caso escogí la inmunopatogénesis, perdón, de la psoriasis, y aquí vamos a poder observar que en la fase inicial de esta enfermedad vamos a tener factores ambientales que lo pueden provocar, como por ejemplo el estrés, algunos microorganismos, por drogas, por traumas, ¿no? Que van a ser, por así decirlo, unos disparadores que, bueno, que se van a dirigir más que nada en la dermis, ¿no? También pueden haber enfermedades que van a estar asociadas, ¿no? Como por ejemplo la enfermedad, o por ejemplo estos genes asociados que es el HLA-C, ¿no? Y bueno, y entre otros los que se encuentran aquí. Ahora, en la progresión de la placa por acá, por así decirlo, acá vamos a poder ver a las defensinas beta 1, defensinas beta 2, ¿no? Bueno, a estas interleuquinas CXCL1, 3, 5 y 8, ¿no? Por ejemplo, podemos ver un neutrófilo, ¿no? Y bueno, y toda la activación de por sí, de lo que vendría a ser la enfermedad. Bueno, eso sería todo, doctora. Acá está mi bibliografía y gracias.